Hola Carlos, Hola, buenas. ¿Me escuchas bien? yo perfecto. A ver, a mí Ah, me escuchan todos bien, muy bien, nos escuchan bien. Pues genial, ¿tú me escuchas bien, Carlos? sí, perfecto. Bueno, lo primero, gracias Carlos, gracias por aceptar mi solicitud y pues bueno, por atendernos hoy a mí y a mis seguidores durante esta horita, que esperemos aprender mucho de tu vasto conocimiento, ¿vale? Era lo primero agradecértelo. Y bueno, para todos los que nos estáis siguiendo, como bien os comentaba, vais a aprender muchísimo de Carlos, de esta charla y pues bueno, evidentemente nos quedaremos muy cortos con toda la información que podamos hoy decir porque podríamos estar hablando hasta mañana. Así que, pues bueno, para todos los que hasta la fecha no conocíais a Carlos Mejías, pues bueno, me gustaría que te puedas presentar, Carlos, y bueno, pues podéis encontrarle, bueno, luego dejaré escrito su Instagram, pero bueno, es Muskel Spain, lo podéis encontrar en Instagram para que todos vosotros a partir del día de hoy podáis seguirle. Y bueno, Carlos, si te presentas mínimamente y a continuación ya empezamos el directo. Bueno, pues yo soy Carlos Mejía y me dedico principalmente a lo que será el tema de la nutrición y entrenamiento aplicada al deporte, más concretamente al entrenamiento de fuerza y deportes de estética, ¿vale? Entendiendo como entrenamiento de fuerza a lo que sería el populista principalmente. ¿Vale? También dirijo un equipo, me dedico a formación, etcétera, ¿vale? Pero principalmente mi actividad, o por lo que se me conoce, sería eso. Bueno, pues tengo apuntados varios temas. Bueno, si al final queda algo de tiempo, pues podéis ir dejando preguntas y demás. Pero bueno, vamos a ir tocándolos poco a poco. Mira, Carlos, lo primero que me gustaría que nos centremos es en una controversia que yo creo que está surgiendo en los últimos tiempos cada vez de forma más profunda, incluso genera como diferentes bandos en las redes sociales, que es respecto a las personas que siguen apoyando el antiguo dogma o paradigma oficial del control de las calorías, el control del déficit para definir, el control del superávit para construir masa muscular o generar hipertrofia, y el conocimiento que poco a poco va existiendo alrededor de diferentes variables que pueden condicionar única y exclusivamente el balance calórico. Yo creo que aquí también en muchas ocasiones puede haber confusión por la lectura de la etiqueta, porque no se llega a las calorías exactas que supuestamente dice un alimento, etcétera. Incluso a la hora de determinar cuál es el metabolismo basal, pues a la hora de con una tanita, incluso con un DEXA, pues la masa muscular que se mide puede fallar y desde ahí luego ya lo que se asume que quema una persona a lo largo del día puede fallar. Pero me gustaría que hables de este balance calórico versus las personas o los autores que intentan exclusivizar todo a la sensibilidad a la insulina, al balance homeostásico del organismo y pues que nos des un poco de luz alrededor de este tema. Aquí quiero comenzar desde abajo, desde lo más básico, ¿vale? El modelo que se basa, digamos, en el balance energético para la modificación de la estructura de los tejidos corporales, ¿vale? El tamaño del mismo, es el modelo CICO, ¿vale? Calories in, calorías dentro, por calorías fuera, ¿vale? Lo quiero explicar todo bien para que obviamente las personas, digamos, capten la mayor cantidad de conocimiento posible. El ser humano es un organismo, pues, es un ser vivo heterótrofo, ¿vale? ¿Qué quiere decir que es un ser vivo heterótrofo? Pues quiere decir que no puede o no es capaz de sintetizar materia orgánica por sí mismo, como ocurre con los organismos autótrofos, como las plantas, ¿vale? Que son capaces de sintetizar materia orgánica a través de materia inorgánica. Como no podemos hacer esto, pues tenemos que aportarle a nuestro organismo los nutrientes mediante la normal nutrición humana, es decir, mediante la ingesta de alimentos. Los tejidos corporales, ¿vale? Tienen una composición. Generalmente las estructuras básicas son los aminoácidos, perdón, los ácidos grasos y los glúcidos, ¿vale? En función del tejido, la sangre, el corazón, el tejido adiposo, el tejido muscular, pues tendrá, digamos, una mayor cantidad o menor cantidad de contribución a la masa corporal y tendrá una cantidad determinada de energía en función del nutriente que lo forme. Ahora, ¿cuánta energía aporta cada nutriente? Pues esto nos lo respondió el siglo pasado Wilbur Allwater. Los factores que nos encontramos en la etiqueta de los alimentos, ¿vale? Calorías,
carbohidratos, proteínas, grasas, etcétera, es que cada macronutriente aporte una cantidad de energía, 4 kilocalorías para los hidratos de carbono, 9 para las grasas, 4 para las proteínas, 7 para el alcohol, aunque no sea nutriente, y 2 para la fibra. Esos son los números Atwater o los factores de Atwater que vienen de ahí. ¿Cómo se sacaron estos números? Pues se fueron quemando diferentes nutrientes en condiciones controladas y se medía la energía que liberaban estos nutrientes en forma de calor. Entonces, el ser humano está sujeto a las leyes de la termodinámica, siendo una de ellas, la energía ni se crea ni se destruye, solamente se transforma. Teniendo en cuenta que somos organismos heterótrofos, pues entonces no podemos crear, digamos, energía de la nada, la tenemos que ingerir para, en este caso, obtener esa energía y transformarla en tejidos, transformarla en energía o lo que sea. Ahora, nosotros podemos medir la cantidad de energía corporal, como he dicho anteriormente, midiendo la cantidad de tejidos que tenemos en el organismo. Es decir, si yo tengo 50 kilogramos de tejido que no es grasa y 20 kilogramos que es tejido que es grasa, pues entonces yo puedo hacer un cálculo para ver cuánta energía tengo en mi organismo, ¿vale? Multiplicando esta de forma fácil, por así decirlo, la caloría de grasa por 9, aunque no sería exactamente ese múltiplo en el tejido adiposo humano, y por 4 el tejido libre de grasa. Entonces, si yo aumento el peso en condiciones de ayuno, porque yo me puedo beber 1 litro de agua y aumento 1 kilogramo, pero eso no quiere decir que aumente mi energía corporal. Si yo aumento el peso en forma de aumento de tejido, significa que mi cuerpo está almacenando energía sobrante que obtiene de algún lado. Si nuestro cuerpo, en este caso, está perdiendo peso, significa que tiene que está catabolizando diferentes tejidos para poder obtener energía para mantenerse con vida. Porque nuestro organismo necesita energía para mantener sus funciones vitales. Esta energía la conforma, o este gasto energético, lo conforma el metabolismo basal, que serían las calorías que gasta nuestro organismo para mantenerse simplemente con vida en un estado de reposo y ayuno. El efecto térmico del alimento, que serían las calorías que nuestro organismo tiene que gastar para procesar, asimilar y metabolizar los nutrientes que le aportamos, y el efecto, lo que sería el gasto por actividad física, donde se incluye el NEAT, que sería el gasto físico asociado a actividad física no programada, como es, por ejemplo, gesticular, pestañear, hablar, moverse por aquí, etc. Y lo que sería el gasto energético derivado del ejercicio físico programado. Los dos son lo mismo, solo que se hace una pequeña distinción, pero al fin y al cabo el gasto por actividad física. Entonces, nuestro organismo, para mantenerse con vida, necesita energía. Si nosotros no le suministramos esa energía, pues de algún lado la tiene que sacar, si no nos morimos. ¿De dónde la saca? De los tejidos que tiene almacenados. Ahora, que pueda ser tejido musculoesquelético, que pueda ser tejido óseo, que pueda ser del corazón, que pueda ser del intestino, que pueda ser de la grasa, y no me meto. Pero la tiene que sacar de algún lado. De la otra forma, por el lado contrario, si nos sobra energía, nuestro organismo es muy listo también. Es decir, intenta almacenarla en la forma de algún tipo de tejido para que pueda ser necesario en un posible futuro, ¿vale? Ya sea en forma de tejido adiposo, en forma de tejido musculoesquelético, porque la demanda que le imponemos dice nuestro cuerpo, vale, debido a esta demanda, yo tengo que volverme más fuerte, aumento mi cantidad de masa muscular para, en este caso, poder, digamos, sobrevivir. Entonces, partiendo de esta base, los modelos como el tema de que lo que importa la insulina para ganar o no peso, grasa, lo que sea, realmente no tiene ningún tipo de sentido en lo metabólico. Es decir, porque eso significaría que somos capaces de obtener energía de la nada. Si somos capaces de obtener energía de la nada, pues entonces esa persona que vaya a que le investigue en un centro médico, porque en su cuerpo tiene un descubrimiento, algún tipo de efecto mayor incluso que de la fusión nuclear. ¿Vale? Porque es capaz de obtener energía infinita. Claro. No sé tú qué opinas, Carlos, tú llevas, además yo sé que tú recopilas mucha información y todos los datos de muchas de las personas con las que has trabajado, y yo algo que creo que en muchas ocasiones tiende a ser menospreciado
es que sí que evidentemente cuando una persona tiene una mejor sensibilidad a la insulina, mejores niveles de testosterona, los niveles de prolactina están controlados de neurotransmisores, hay mucha mayor adherencia. ¿Cuántas veces tú habrás visto que una persona aparentemente en 3 o 4 semanas mejora su dopamina, se encuentra más motivado, por fin le funciona todo y esos picoteos que en muchas ocasiones tienden a no contarse ni decírselo al preparador, los pasos que a lo mejor empiezo a hacer porque ya no quiero coger el coche porque me siento más activo. Yo creo que esto se ve mucho en los competidores cuando a últimas semanas de una competición dicen es que no estoy llegando al peso y lo estoy clavando todo y luego las famosas cucharadas de crema de cacahuete o X variables no se están teniendo en cuenta. Exactamente, eso es, yo lo llamo como ingesta calórica inconsciente, ¿vale? Incluso, es que incluso la persona ni siquiera puede darse cuenta, es decir, porque son pequeños momentos que dice, un poquito por aquí no pasa nada, y realmente él tiene en su mente como que no pasa, o no ocurre absolutamente nada. Exactamente ocurre lo mismo con el tema de la actividad física, es decir, nuestro organismo, al fin y al cabo, le estamos ofreciendo, le estamos imponiendo un déficit energético cuando queremos bajar peso. Y esto nuestro organismo va a intentar generar una serie de mecanismos de respuesta para minimizar este gasto energético y, obviamente, digamos, intentar mantenernos el mayor tiempo con vida posible. ¿Vale? ¿Cuáles son estos mecanismos? Pues, por ejemplo, estos mecanismos adaptativos sobre la actividad física. Más concretamente, pues, principalmente el NEAT. Hablo más lento, pestañeo más lento, me muevo menos, incluso pienso más lento. Los diferentes neurotransmisores, estás deprimido, estás sin energía, estás sin ganas, incluso cuando ocurre una de las principales funciones o una de las primeras funciones que se pierde con el déficit energético es la reproductora, bajo nivel de testosterona. Esto disminuye el vigor de la persona y todo esto se traduce en una reducción de la actividad física. Y obviamente está el circuito de recompensa, es decir, que ese hambre hedónica, que no es tanto el hambre, sino las ganas de comer, para que nos entendamos, ¿no? Para que no entienda la gente. Es decir, realmente problemas de apetito en competidores que es muy raro, no tienen hambre, lo que tienen son ganas de comer. Claro. Entonces, porque necesita el cuerpo, digamos, de este circuito de recompensa para sentirse bien, sentirse, etcétera, ¿vale? Entonces, recurren muchas veces a esta cantidad de alimentos que mezclan azúcares con grasa que son altamente palatables, y al ser altamente palatables, es muy fácil comer en exceso. Y entonces puede ser incluso que la persona lleve la dieta perfectamente 6 días a la semana. Pero llega un día y se mete 6.000, 7.000 calorías. ¿Vale? Las típicas 100.000. Y entonces, lo que sería el balance energético de toda la semana, lo echa a perder en un solo día. Entonces hay que tener mucho cuidado con estas cosas. Y son más comunes. Es decir, porque muchas veces nos da la impresión de las redes sociales de que lo hace todo perfecto, me levanto a las 6 de la mañana, claro, de ayuno, etcétera. Pero eso es lo que nos quieren enseñar por las redes sociales. La realidad luego es otra. ¿Vale? Así que el tío muerto hambre, el tío, digamos, qué asco de pollo. A mí me pasa muchas veces que te de comer el alimento y es que ya, es que no es tener hambre, es que quiero comer otra cosa. Es que ya me da arcadas esto. Vale. Hablando de, pues bueno, esta sensibilidad que, pues bueno, tan romántica de la cual en muchas ocasiones se habla, de la búsqueda de la homeostasis, de la optimización de las hormonas, etcétera, pues bueno, hay mucha gente que yo creo que tiende a tener un reduccionismo con el uso de las grasas. En los últimos años sabemos que se habla mucho de la cetosis y de incluso el intento de optimizar o de ascender los niveles de colesterol a rangos que yo en ocasiones, yo particularmente como médico me asusto a 350, 400 o 600 que me vienen a consulta con colesterol. Con una idea sesgada diciéndome el paciente, no, pero así voy a tener más liberación y voy a promover la liberación de testosterona, cuando está claro que se requiere colesterol, es una condición sine qua non, porque toda la esteroidogénesis, la formación de esteroides, sea testosterona, estrógeno, progesterona o cortisol, requiere colesterol, pero claro que si hay un déficit calórico per se, y un colesterol total en 80-90, puede ser que tienes una menorrea hipotalámica o un hipogonadismo en el hombre, pero esto tú creo que lo controlas y me gustaría que lo expliques muy bien, no por tener más colesterol y por meter barbaridades de colesterol exógeno,
un hombre, en estos tiempos donde se intenta buscar la elevación de testosterona, sobrepasado determinados límites, va a tener más producción endógena y más disponibilidad de la misma, sea testosterona en el caso de los hombres o la formación de estrógeno y progesterona en una mujer con amenorrea hipotalámica. Sí, esto realmente es un reduccionismo extremo, es decir, como son hormonas tiroideas, tienen una estructura base de colesterol, la pregnenolona se sintetiza a partir del colesterol, entonces si yo ingiero o tengo más colesterol, por definición, o digamos, por algún motivo, pues tendré más testosterona, ¿no? Pero realmente lo que es, en este caso, la síntesis de hormonas tiroideas está estrechamente regulada por lo que sería una proteína, en concreto que la STAR, que es la proteína reguladora aguda esteroidogénica. ¿Qué hace esto? Pues esto lo que hace es limitar la entrada de colesterol a la célula, en este caso la célula de Leydig, que es la que se encarga de sintetizar estos andrógenos en el hombre, y la célula de la teca en la mujer. Entonces, el primer limitante no es el colesterol, sino esta proteína que es la que permite entrar a esta materia prima para que luego haga lo que sea. Entonces, por mucho que aumentemos los niveles de colesterol, si no se aumenta la actividad de esta enzima, no va a haber una mayor producción hormonal. Incluso ni siquiera hace falta demasiado colesterol, porque cualquier necesidad que haga falta en cualquier momento puntual, las propias células la pueden fabricar de forma endógena para su posterior síntesis. Luego, es cierto que, obviamente, unos niveles muy bajos de colesterol pues puede, digamos, afectar negativamente en mayor o menor medida a esta producción de hormonas tiroideas. Pero también cabe destacar, en este caso, generalmente estos niveles de colesterol tan bajos, es decir, 80-90 de total, suelen venir acompañados de algún tipo de desnutrición calórica. Es decir, son personas que generalmente consumen muy pocas calorías y entonces Eso aquí es. es un poco que es antes el huevo o la gallina, o que vino antes el huevo o la gallina, ¿no? Pero eso, Claro. no por consumir más colesterol va a tener más hormonas esteroideas en este caso, la que interesa en este caso, testosterona. Es cierto que hace falta colesterol, pero no es el factor limitante, sino la actividad de esta enzima que se ve regulada por la hormona luteinizante, que es una gonadotropina. Hmm. Antes has hablado del tema del cheat meal y es verdad que yo creo que en los últimos años parece que incluso la gente está abonada a buscar retos y hubo una época, yo creo que ahora ya está un poco pasado de moda, donde la gente se hacía vídeos de 8.000, 10.000, no sé, barbaridades que yo he visto. Pero sí que es verdad, fíjate que hace 15 años, cuando yo veía protocolos antiguos dentro del culturismo, todo era hiperlineal dentro de las dietas y es verdad, y aún siguen habiendo preparadores donde 6 meses vista la competición te empezaban a hacer una restricción semana a semana, semana a semana, semana a semana, y cada vez abundan más, veo yo preparadores donde cada X tiempo van haciendo refeeds, donde van haciendo descompensaciones, en ocasiones buscando un déficit agresivo, pero en ocasiones también cuando estás con el déficit, intentando quizá supercompensar, generar, pues de nuevo otra vez durante 3-4 días, cargas calóricas, quizá para buscar que el organismo compense las adaptaciones negativas que se han generado en leptina, adiponectina, en la inflamación, etcétera. ¿Tú qué piensas fisiológicamente y por tu experiencia con competidores y con personas que se están preparando de este? No hablamos de un cheat meal bárbaro, hablamos de recargas o el fasting mimicking diet, o sea, que son protocolos quizá estratégicamente hechos en un contexto determinado, pero ¿les das algún sentido fisiológico, lo que tú, por tu experiencia y la literatura científica? Sí, realmente estos chimbiri que se hacían realmente, yo ni siquiera lo llamo chimbiri, yo lo llamo comida libre. Es decir, Ya está. son al fin y al cabo un trastorno de la conducta alimentaria. Cuando siguen a esos niveles, al fin y al cabo es un trastorno por atracón, ¿vale? E incluso puede llegar a bulimia, de tipo no purgativo, pero bulimia, ¿vale? Entonces, todo este tipo de estrategias son las que se denominan como estrategias de restricción energética intermitente. Es decir, combinas periodos de restricción energética, es decir, consumir menos calorías de las que tu cuerpo necesita para mantener sus funciones vitales, y se van alternando estos periodos con periodos de dieta normocalórica, es decir, dieta de mantenimiento o dieta levemente hipercalórica. Aquí tenemos muchos protocolos, es decir, tenemos las comidas libres, tenemos los ciclados de carbohidratos, tenemos las cargas de carbohidratos, tenemos los diet breaks, los descansos
de dietas y tenemos la dieta, por ejemplo, los protocolos de dieta 5-2, que es 5 días, generalmente en la literatura científica es 5 días libitum, 2 días EBLCD, dieta muy baja en calorías. Desde un punto de vista, digamos, endocrino metabólico, pues se tenía mucha esperanza en este tipo de protocolos. Va a decir, porque esto tal y cual. Pero posteriormente lo que se vio en la práctica es que, desde un punto de vista endocrino metabólico, pues falló, ¿vale? No eran tan interesantes en, digamos, en condiciones controladas, en condiciones de determinadas personas, etcétera. Ahora, ¿quiere decir esto que este tipo de estrategias sean completamente inútiles? Para nada. Es decir, por ejemplo, ciclado de carbohidratos, priorizar los hidratos de carbono, priorizar los glúcidos en los días de entrenamiento con mayor carga. Carga de entrenamiento, en este caso, hablando de entrenamiento de fuerza, será volumen de entrenamiento. O aplicando estos días de mayor contenido de calorías en los músculos que queramos priorizar. ¿Por qué? Mayor glucógeno, mayor ingesta de glúcidos, mayor cantidad de glucógeno muscular. Cuando no se despeta o cuando no está tan despetado lo que sería el glucógeno intramiofibrilar, porque hay varios tipos de glucógeno o diferentes tipos de compartimentos del glucógeno dentro del tejido musculoesquelético, pues cuando este compartimento de glucógeno no está tan depletado, pues esto favorece la liberación de iones de calcio por parte del retículo sarcoplasmático, lo cual hace o mejora o produce una contracción más eficiente, mejorando el rendimiento. Se puede, en este caso, inducir un mayor volumen de entrenamiento, se puede inducir un mejor rendimiento y esto posiblemente, en muchas personas, especialmente las más avanzadas, pues ayude a producir una mejor retención de la masa magra durante los periodos de dieta hipocalórica. Más o menos te cuento lo mismo con las cargas de carbohidratos, que se difieren que básicamente son muchas más calorías concentradas en un solo día o en 2 solos días. Las comidas libres, que el principal objetivo sería un respiro psicológico de la persona durante el tipo de dieta. Es decir, tú puedes tener una persona dieta lineal sin ningún tipo de comida libre y al final esa persona va a acabar petando. Es decir, un día pum, un día otro, un día otro y al final va a acabar picoteando, cogiendo por aquí, lo que sea, porque sabe que es siempre lo mismo. Entonces acaba picoteando. Sin embargo, cuando una persona tiene una comida libre a la semana, dice, espérate, voy a esperarme a tal día que tengo mi comida libre y por tanto aquí, digamos, voy a comer un poquito más y ya está. Y el resto de la semana, pues lo sigo, digamos, más enfocado. ¿Vale? Entonces muchas veces hay que tener en cuenta, muy en cuenta, este aspecto psicológico a la hora de programar las comidas libres. Idealmente, una comida libre, una comida normal, no un concurso de comida. Ocurre exactamente lo mismo con los ciclados de carbohidratos. Ocurre exactamente lo mismo con las cargas de carbohidratos, es decir, aquí tengo un día donde como más, otro día donde como menos, un día donde como más, un día donde como menos, etcétera. Entonces, tienes tanto beneficio como también diferentes beneficios. Momento que esta conexión está fallando, creo. A nivel, en este caso, neuromuscular, a nivel de lo que sería mantenimiento de la masa muscular, e incluso posibles beneficios a nivel de lo que sería diferentes parámetros hormonales. Porque algo que se ha visto, por ejemplo, es que el mantenimiento o los niveles de péptido I, que es un péptido, en este caso, anoresígeno, ¿vale? Pues aumentan. Es decir, es un péptido que inhibe el apetito. Entonces, cuando se emplean este tipo de estrategias de restricción energética intermitente, pues se ve que, por ejemplo, los niveles de este péptido pues son mayores en comparación con las personas que hacen dieta más lineal. Entonces, esto es un factor para que la persona pues, pueda adherirse mejor a la dieta. Ujú. Claro, incluso, fíjate, antes has hablado de algo fundamental. Yo creo que más allá del aspecto metabólico, endocrino puro y duro, también tenemos que hablar del aspecto psicológico, que tiene también una coherencia fisiológica, el balance que tiene que existir entre dopamina y serotonina. Cuando una persona está haciendo un déficit alargado en el tiempo, sin carbohidrato, etcétera, al final incluso te vienes arriba mucho, con mucha dopamina, incluso dejas de dormir, eso va a hacer que liberes más cortisol por la noche, vas a estar más taladrado, que es lo que le pasa a mucha gente cuando alarga y alarga sin hidrato de carbono, pero esas cargas de hidrato de carbono esporádicamente van a generar más entrada de triptófano al sistema nervioso central y más serotonina, y eso ya calma de por sí.
exactamente, un beneficio, por ejemplo, sería del sueño. Es decir, es que viene dormido cuando he comido más, muchas veces, ¿no? Esto también, pues tiene, no solo a nivel de sueño, este que me he perdido un poquito, ¿vale? Pero, coño, ¿qué estaba hablando ahora? El Sí, el sueño, balance de serotonina, dopamina, serotonina y dopamina. me con blanco, ¿eh? Pero sí, vale, es decir, para entrar de triptófano, la generación de melatonina, etcétera, etcétera, etcétera. Obviamente, digamos, también tiene un efecto sobre los niveles de diferentes, por ejemplo, dopamina, disminuyendo lo que sería este mecanismo a nivel del circuito de recompensa, mejorando la adherencia nutricional, etcétera. Y esto es lo que estaba pensando ahora justamente hace un segundo, que me cae en blanco, porque se me ha olvidado cuando me ha dicho eso, ¿no? Es decir, el talón de Aquiles de toda intervención nutricional es siempre la adherencia, ¿vale? Y algo que suele repetir mucho, ¿vale? Es de nada sirve la mejor dieta del mundo si luego tú no eres capaz de seguirla, Claro. ¿vale? Y aquí donde entra, digamos, donde empieza a entrar toda esta corriente de dietas flexibles, dietas no lineales, etcétera. Porque antes se llevaba mucho más, digamos, no pain, no gain, etcétera. Claro, totalmente. A ver, Carlos, hemos estado hablando antes de, bueno, un poco de la testosterona. Y a ver, en los últimos años, y esto sí que son reportes, y en la literatura científica bastante robusto, cada vez se observa más cómo están bajando los niveles de testosterona, tanto total como la disponibilidad de la misma. Esto es algo que, bueno, y la calidad también de espermiogramas. Yo incluso lo veo en consulta de hace 10, 15 años, ha bajado tanto los millones por mililitro como la calidad y a veces me llama mucho la atención. Yo creo que el estilo de vida claramente genera una afectación en la espermiogénesis, la liberación de testosterona, ¿vale? Antes has incidido en que más allá del colesterol, ya no es tanto el colesterol, sino el déficit calórico, ¿vale? Al final existen unos programas biológicos destinados a que en un intento de que el organismo se adapte a la opulencia nutricional, etcétera, pues ahí está totalmente vinculado a la actividad reproductora sexual. Y cuando hay un déficit calórico, un sobreentrenamiento, una agresividad, etcétera, inmediatamente lo primero que ocurre, tanto en hombre como mujer, es disfuncionalidad hipotalámico hipofisario y a tomar por culo el eje, ¿vale? Tanto en hombres como mujeres, más allá de hablar de nutrientes específicos, de leucina, de colesterol, de metionina, etcétera. Al final tenemos que hablar de balances calóricos, pero por contra también cuando hay una resistencia a la insulina, hay obesidad central, hay esa lipoinflamación, también eso afecta a la disponibilidad de la testosterona o el propio estrés. ¿Tú qué piensas que está ocurriendo un poco o por qué cada vez la disponibilidad y la liberación de testosterona está afectando un poco más? Voy a por unos cascos. Empieza a hablar, Carlos. Disculpa. Vale, vale, vale. Pues aquí, como comenta, no es solo ya, digamos, que se esté viendo más, es que cada vez personas más jóvenes pues están experimentando este tipo de problemas, ¿vale? Es decir, personas de 20 y pocos años que tienen unos niveles de testosterona ínfimos. Entonces, dentro de estas alteraciones que ocurren a nivel androgénico o a nivel hipotalámico hipofisario de la persona, pues es un handicap. Me estoy escuchando también un momento. A ver, uno, dos, tres. A ti no te escucho, me escucha a mí. Yo a ti no te escucho. Vale, vale. Pues nada, nada. Así. Vale, Vale, a vale. ver si. Ya, ya está. Entonces aquí entra en juego numerosos factores. El primero, el estrés psicológico. Vale, es decir, cada vez vivimos una sociedad más estresada y esto afecta a nivel hipotalámico. Vale, con reducciones de la testosterona bastante significativas. La falta de sueño. Solamente disminuir 1 o 2 horas de sueño al día produce una disminución de testosterona en torno a un 20 o un 30%. ¿Vale? Cuando esto lo plasmas tú en números, pues una reducción bastante exagerada. Luego, también, por ejemplo, está el tema de los diferentes disruptores endocrinos. ¿Vale? Por ejemplo, el ejemplo más clásico son los diferentes microplásticos. ¿Vale? En este caso, los microplásticos son aquellos que tienen un diámetro de entre 50 a 0,5 micras. ¿Vale? ¿Y qué es lo que ocurre aquí? La ingesta de estos microplásticos, que puede estar en el agua, ya sea de grifo incluso embotellada, en, en el embalaje de los alimentos, etcétera. Nuestro intestino, en principio,
es capaz, digamos, de hacer de barrera frente al consumo de estos microplásticos. ¿Qué es lo que ocurre? Que esto se va acumulando, se va acumulando, se va acumulando y va produciendo una reducción en la producción de mucinas. También se va produciendo una disminución en la población de Firmicutes, un tipo de bacteria beneficiosa, y va aumentando la población de protinobacterias y actinobacterias, ¿vale? Que es una serie de bacterias intestinales proinflamatorias. Se va produciendo la liberación de diferentes citoquinas inflamatorias, como puede ser, yo que sé, las diferentes interleucinas, y esto va favoreciendo o va promoviendo lo que sería la aparición del intestino permeable. Entonces, se ve afectada lo que sería la barrera que anteriormente nos protegía. Todo esto se va filtrando, más concretamente, especialmente, lo que serían los diferentes señaladores, las diferentes citoquinas inflamatorias, y todo esto va a afectar al organismo, ¿vale? Ya sea a nivel testicular, disminuyendo en este caso lo que sería la actividad de esta proteína reguladora aguda esteroidogénica, que es la que introduce el colesterol en las células para que se sinteticen hormonas, ya sea a nivel hipotalámico hipovisiario, etcétera, ¿vale? Y muchas veces, cada vez me estoy encontrando más personas, no solamente que tengan problemas a nivel hormonal, sino que dicen, pues mira, pues yo como este alimento y me empieza a dar picores, me surgen rojeces en la piel, etcétera. Y digo, ¿cómo? Es decir, ya, esto yo hace 5 o 6 años era, digamos, era algo excepcional. Ahora es la norma. Entonces, claro, todo, al fin y al cabo, es una entidad multifactorial, ¿vale? Hay muchos factores implicados. Estrés, sueño, calidad de vida, alimentación, balance energético. Luego está también, por ejemplo, lo que sería la acumulación de grasa visceral, que está relacionado en este caso también con el proceso que produce la resistencia a la insulina, porque al fin y al cabo van de la mano. Y realmente eso, ¿vale? Es decir, cada vez lo veo en personas más jóvenes. Es decir, tú me dijiste por WhatsApp, me acuerdo yo, en personas de edad media, ya no solo edad media, que son personas de 20 y pico años, Ya. ¿vale? Sí, 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 sí. No, no, Entonces, claro, totalmente, totalmente. muchas veces te cuentan, no, que sí, la diferencia de este mineral, de esta vitamina, de este tal, de este cual. Y luego te das cuenta, por ejemplo, que esta persona está durmiendo 5 o 6 horas, tiene estrés, se alimenta mal, no se mueve, duerme mal, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, Y lo primero, sí, dime. no, no, que hablando de todos estos procesos multifactoriales, porque es así, o sea, es que estamos muy expuestos y al final el organismo y la evolución de los animales y del propio ser humano funciona por adaptación. Creo que uno de los problemas es que pues en muchas ocasiones no existe una adaptación lo suficientemente eficiente, pero ¿qué consideras también a nivel hepático? ¿Vale? Porque yo sí que creo que también ahí, también lo estoy viendo, ¿vale? Hay mucha gente que las rutas de detoxificación pueden estar fallando y esto al final también la eliminación de disruptores hormonales, de senoestrógenos, ¿vale? También pueden estar afectando y lo veo en muchas ocasiones con, pues bueno, en pacientes con transaminasas elevadas, con Gilbert, con el cobre elevado, con bilirrubina, etcétera. Entonces, tú aquí también has podido observarlo, la funcionalidad hepática vinculada a la disponibilidad de testosterona o el ratio testosterona-estrógeno. Básicamente, el ratio, lo que sería testosterona total y libre, ¿vale? Suele ser persona en este caso con una serie de malos hábitos, ¿vale? ¿Y qué es lo que ocurre aquí? Aquí lo que ocurre es el típico modelo clásico de lipotoxicidad, ¿vale? Es decir, debido generalmente por X motivo, pero el principal motivo sería una alta ingesta calórica, se produce lo que sería, en este caso, la inhibición de la carnitina para el mitotransferasa 1, que en este caso la que lleva los ácidos grasos a la mitocondria. Y esto produce una acumulación de lípidos, ácidos grasos en este caso, tanto en el tejido musculoesquelético como en el tejido hepático. Como el tejido musculoesquelético y el tejido hepático no pueden, digamos, procesar bien este exceso de ácidos grasos, lo convierte en unos intermediarios que son las ceramidas y los diacilgliceroles. Uh -huh. Hasta aquí, todo bien, ¿vale? Al fin y al cabo, esto es lo que luego acaba produciendo, digamos, esta resistencia a la insulina, porque inhibe lo que sería la fosforilación de AKT, lo cual es lo que permite la translocación de los receptores GLUT4 a la superficie de la membrana celular para captar glucosa, ¿no? Pero aquí lo que nos importa es lo siguiente. Esta hipertrofia de acumulación ectópica de lípidos sería todo lo que nos acumulen dentro del tejido adiposo subcutáneo,
Pues va a llegar un momento en el que se va a producir una necrosis o una apoptosis de esas células de grasa, liberando grandes gotas lipídicas, digamos, fuera o en los tejidos adyacentes. Y esto es tóxico, bastante tóxico a nivel celular. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Aquí lo que ocurre es que esto aumenta lo que sería inmune, etcétera. Y más concretamente de un fenotipo de macrófago bastante inflamatorio que libera principalmente citoquinas inflamatorias, interleuquina 1, interleuquina 6 y factor de crecimiento tumoral alfa. Y esto va a producir diferentes alteraciones en la funcionalidad de diferentes órganos, ¿vale? El músculo esquelético, páncreas, endotelio vascular e hígado. Dentro del hígado extrae los diferentes procesos de detoxificación, ya sea por gluconilación, etcétera, y también estaría, digamos, el propio manejo de cualquier tipo de, digamos, de hormonas, en este caso de SSRG, etcétera. Eso es. Entonces, claro, yo lo que he visto, obviamente, digamos, un desbalance bastante grande entre lo que sería un empeoramiento de la relación de andrógenos libres, ¿vale? Y algo que sí he visto bastante, ahora que la he comentado incluso, la incidencia de Gilbert, ¿vale? Es decir, que... Mucho, ¿eh? O sea, mucho, sí, sí. Es decir, yo, esto te lo pido yo, va a decir, lo vino muy elevada, muy elevada, muy elevada, muy elevada, muy elevada, y empecé a preguntarle, dice, pues sí, pues yo tenía Gilbert, pues mi padre tiene Gilbert, no sé qué, Gilbert. Entonces, aquí tampoco sé si realmente es Gilbert por diagnóstico de exclusión o por decir algo, o si realmente es algún tipo de anomalía que se lleva o que se produzca debido a la digestión de diferentes compuestos, a la acumulación de diferentes tóxicos que llevan a una pérdida de funciones hepáticas y todo esto conlleve a la acumulación de diferentes intermediarios, por así decirlo. Pero aquí lo comento así, es decir, justo cuando he dicho Gilbert, pues lo que a día de hoy es que el 50% de los clientes lo puede tener. Entonces ya, si es Gilbert por decir algo, porque esto es Gilbert, o si es Gilbert por otro tipo de motivo. Vale, sí. Hablando de las diferentes estrategias para intentar elevar la testosterona y antes de pasar a los diferentes principios activos que tú consideres que pueden ayudarnos, hay algo que se nos suele olvidar, pero bueno, creo que dentro del deporte cualquier preparador físico conoce muy bien, que es el impacto del efecto placebo o el impacto que puede tener los recursos psicológicos en cualquier deportista para mejorar el rendimiento, para mejorar incluso el rendimiento. Hubo una infografía dentro de tu muro que me llamó mucho la atención de usuarios a los que supuestamente se les daba anabólicos, pero era efecto placebo y claramente cuando acabó el estudio, en comparación con aquellas personas que no habían tomado nada, pero se les había dicho que estaban tomando sacarina, pues ahí estuvieron las claras diferencias en cuanto a hipertrofia y mejorías metabólicas, ¿vale? Esto creo que es uno quizá de los grandes olvidados, pero yo estoy también muy seguro que tú has visto gente que empieza a hacer una preparación con ayudas ergogénicas y la primera semana solo basta que la persona sepa que ya estoy introduciendo sustancias y aún no han existido adaptaciones metabólicas, endocrinas, neuronales y la persona dice increíble y existe y es una realidad, hay un impacto neurobiológico, una somatización que hace que en 5 o 6 días, ¿cuántas veces he escuchado a la persona decir, joder, ¿cómo pega esto? Imposible, aún ni ha entrado. Y esto estoy seguro que tú también lo habrás escuchado 1.000.000 de veces. Y al contrario, es decir, te termina, es decir, no han pasado ni 3 días y te estoy fatal, no puedo más, me veo muy mal, que si la libido, que si no sé qué. Y digo, bueno, no lo pongo en duda, pero espérate un poquito más. Claro. ¿No? Entonces aquí entra lo que sería el efecto placebo, para la persona que no entienda, sería, en este caso, es una respuesta biopsicosocial ante un tratamiento que a priori se percibe como positivo. ¿Vale? Esto sería el placebo. Y el nocebo, en lo contrario, sería una respuesta biopsicosocial ante un tratamiento que a priori se percibe como negativo. Entonces, si tú a una persona le das un placebo, esta persona va a experimentar efectos positivos porque sabe o cree que eso es positivo. Y luego está el nocebo, que es todo lo contrario. Es decir, como esa persona cree que eso le va a afectar mal, la acaba afectando mal. Entonces, aquí es un campo bastante estudiado, ¿vale? Uno de los estudios, por ejemplo, fue el rendimiento con esteroides, donde creo que era el Dianabol. Sí, era Dianabol, me acuerdo de la infografía. Dianabol activo y Dianabol placebo por ciclado, ¿vale? Donde ganaba mucha masa muscular, muchísima fuerza y le decían, mira, aquí a los
Y el estudio fue así. A los que más progreséis, pues os vamos a seguir dando esto. Y entonces los tíos se metían mucha más caña, progresaban mucho más, etcétera, y estaban tomando un placebo. Exactamente lo mismo ocurría en otro estudio posterior. Esto fue más a corto plazo, a aguda, y en pocolistas de élite, ¿vale? Aquí cabe destacar que muchas veces, cuando se habla de estudios, se piensa que son personas que levantan 100 kilogramos en press de banca, 150 sentadillas. Por ejemplo, dentro de este estudio, pues había, digamos, diferentes personas que tenían récord del mundo. Es decir, totales de más de 800 kilogramos. Es decir, media de press de banca de 200 kilogramos, pesos muertos de 300 kilogramos, sentadillas de 300 kilogramos, etcétera. ¿Vale? Es decir, eran personas del top mundial. Entonces simplemente le dijeron, queremos ver cuál es la respuesta de un esteroide de acción rápida y te lo vamos a dar para ver la respuesta, medimos los 1RM y vamos a ver qué pasa. Cuando se les proporcionaba este placebo, pues entonces, mágicamente, estas personas aumentaban su rendimiento en un 2,5-5%, que es una absoluta burrada. Es decir, una persona que levante 200 kilos en press de banca pesando 80 kilogramos, de una pastilla te levante 205, eso es una bestialidad. ¿Qué ocurrió luego? Lo que ocurrió luego es que luego cogieron a dos subgrupos, a un grupo le dijeron, mira, que era mentira, que no era nada. Se volvieron a tomar el 1RM y perdieron el rendimiento, y el otro grupo que le dijeron, mira, te vamos a dar más. Y, Doble dosis. y consiguieron mejorar aún más su rendimiento. Y esto Joder. se ha estudiado en muchos más estudios, con la cafeína, por ejemplo, en el tema del ciclismo, incluso en estudios con engaño precondicionamiento. Engaño precondicionamiento sería, aquí ya queda cabrón, ¿vale? Estudio placebo, pero te doy un placebo. Y pruebo, por ejemplo, tu 1RM en press de banca. Y te pongo discos falsos, para que tú creas que tu rendimiento ha mejorado. Y luego hacemos otra muestra, otra prueba. En este caso con discos de verdad. No tiene por qué ser todo ser falso o todo ser verdad. Es decir, por ejemplo, sabemos que tu 1RM son 80 kilogramos, pues metemos 80 kilogramos de verdad y luego 5 o 10 kilogramos de mentira. ¿Vale? Digo, en la persona, oh, esto es la polla, he mejorado mi 1RM en 10 kilogramos, por ejemplo. Hacen otra prueba con discos de verdad y con este caso, por ejemplo, cafeína placebo y siguen mejorando su rendimiento. Y ocurre en Hostia, muchos joder. ámbitos. Ocurre también, por ejemplo, en el tema de tratamiento de dolor. Por ejemplo, en el tema del síndrome de intestino irritable, que es prácticamente un diagnóstico por exclusión, el tema del dolor. Persona se da un tratamiento placebo y mejora el dolor. Y tras la intervención, dice, oye, que esto no es un placebo. Y aquí es donde entraron las intervenciones de placebo activo. Placebo activo yo te cojo, por ejemplo, a 10 personas del chat que tienen una afección X y le digo, mira, esta pastilla es placebo, pero te la voy a dar para que supuestamente te mejore este dolor. Y experimentan mejoras de este dolor. Esto, por ejemplo, lo di yo en una formación, pero para lanzar, digamos, la pregunta de hasta qué punto es, digamos, como era la palabra, es ético usar placebo dentro de lo que sería la medicina, la nutrición, etcétera. Es decir, si una persona tiene, por ejemplo, dolor, sin una, digamos, una causa conocida, hasta qué punto sería ético darle a una persona un placebo y que le mejore ese dolor o dejarle con el dolor. E incluso se ha visto lo que ocurre, digamos, alteraciones a nivel ya, por ejemplo, de grelina, lectina, etcétera, haciendo lo mismo con los alimentos. Es decir, se le da un alimento, en este caso eran con batidos, un batido, los batidos eran los dos los mismos. Solo que en este caso, a una persona se le ponía batido con la etiqueta de bomba de calorías, no sé qué, y todas estas Y cositas, otro que más grasas. y otro batido fitness, la salud, con otros colores, etcétera. ¿Qué le ocurrió? Que las personas que en este caso ingirieron el batido, los batidos eran exactamente igual, pero los que ingirieron el batido que como bomba de calorías, no sé qué, etcétera, pues experimentaron una mayor reducción de la grelina y un mayor aumento de la leptina en comparación con su contraparte, que ingirieron el mismo batido, pero con diferente etiquetado, porque pensaban que la composición era diferente. Entonces, claro, Joder. lo que es el efecto placebo, no hay nunca que ignorarlo. Da ya que sea muy importante, por ejemplo, las intervenciones, siempre tener un grupo placebo, ¿vale? Claro. Porque no podemos darnos cuenta o no podemos llegar a ser conscientes de la potencia que puede tener este efecto.
Claro, y es aquí donde yo creo que, pues bueno, por desgracia, la industria de la suplementación, la industria de la medicina deportiva o la suplementación dentro del fitness, en realidad consigue muchos paradigmas y muchos mitos de determinados suplementos que prometen el oro y el moro, pero que luego en realidad, pues bueno, con el paso de los años se va demostrando que fue en muchas ocasiones una oleada que alentó a que mucha gente pues se abonara a determinados suplementos que han ido pasando de moda. Al final siempre se quedan los mismos, ¿vale? Y hablando de la testosterona y los precursores hormonales de testosterona, yo creo que tú tienes en Big, hiciste una fórmula de diferentes principios activos, pero me gustaría que hablaras de realmente, bajo tu experiencia, qué es lo que puede funcionar, cuáles son los principios activos que por literatura científica, o aunque no haya literatura científica, que tú sí que hayas podido verificar en la práctica con muchos de tus clientes, que sí que pueden generar adaptaciones beneficiosas a efectos hormonales y en especial en la testosterona. Sí, lo de Bit no fue para la testosterona, fue para la libido, ¿vale? Algo que siempre se Ah, equivoca la era el gente. líbido. Sí, sí. Pero a nivel de aumento de lo que sería la testosterona, realmente, digamos, la evidencia, la cantidad de productos, digamos, que existen disponibles a día de hoy en el mercado, pues no son gran cosa. Es decir, tenemos el ácido de aspartico, pero lo que sería la evidencia es un poco, digamos, un poco contradictoria y parece que se pierde el efecto a los 14 días, ¿vale? A nivel de aumento de la testosterona. Tenemos el fenogreco, tenemos incluso la corrección de déficit de vitamina D, corrección de posible deficiencia a nivel de boro, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, aquí lamento decepcionar a la gente, pero realmente a nivel de aumento de la testosterona, como suplementación, no hay mucho por donde tirar. E incluso, es decir, si tenemos un producto que consiga aumentar la testosterona, a lo mejor aumenta un 5 o un 10%. Es decir, un 10% que son... El efecto básicamente, placebo. es que entra dentro del error, ¿sabes? Es decir, puede ser perfectamente un error de medición, una variabilidad entre mediciones. Entonces, claro, cuando una persona tiene algún tipo de problema a nivel de testosterona, lo primero es sentarse y decir, vale, ¿qué le está ocurriendo a esta persona? ¿Tiene un déficit? ¿Cuánto pesa? ¿Cuál es su composición corporal? ¿Cantidad de tejido adiposo visceral? ¿Cómo se alimenta? ¿Cómo es su vida? ¿Cómo es su estilo de vida? ¿Qué edad tiene? Porque puede tener una persona de 80 años, ¿no? Es decir, Claro, entonces, claro. entonces, ir mirando todo este tipo de parámetros y si no se puede corregir por el motivo que sea, pues entonces habrá que emplear algún tipo de terapia de reemplazo hormonal. Porque al fin y al cabo, esto es algo que se banaliza bastante. Y es que el hipogonadismo, en este caso el hipogonadismo masculino, es una enfermedad que conlleva a una serie de consecuencias graves a nivel cardiometabólico. Falta de energía, depresión, en este caso una mayor acumulación de placa aterosclerótica, diferentes alteraciones a nivel de lo que sería iónico en el corazón, que favorece a la aparición de posibles futuras arritmias, etcétera. Por no contar los efectos a nivel metabólico, es decir, diabetes, por ejemplo, la propia incluso hipercolesterolemia, puede producir incluso por mala alimentación, baja actividad física, etcétera. Entonces, cuando se habla de déficit de testosterona, hablando también o en base a esta pregunta, no es una broma, ¿vale? Es No, no. decir, y esto es algo que se analiza bastante y es una pena, porque hay muchísimas personas que tienen realmente un problema a nivel de hipogonadismo y que no son tratadas por X o por el motivo, en este caso en las sanidad públicas, en España al menos. Yo era por ejemplo, una de esas personas. ¿Vale? ¿Tú tuviste hipogonadismo, o sea, desde joven o...? Sí, sí, de los 14 años, hipogonadismo, ginecomastia, sin barba, etcétera, características sexuales femeninas, cierto grado, es decir, desde los 14 a 13 años, sin líbido, sin erecciones, depresión, fatiga, dolores musculares, etcétera, hasta los 18, 19 años, que fue cuando introduje lo que sería el tratamiento ya. Fui a un médico privado y en la primera consulta se me aceptó, ¿Y ¿vale? que era primario o a nivel de silla turca, hipotalámico, hipofisario? Eh, En este caso fue diagnosticado como idiopático, pero primario, ¿vale? Es decir, porque en este caso tenía, es cierto, un microadenoma, ¿vale? Posteriormente el microadenoma desapareció, se quedó un pequeño agujero,
pero a nivel hipotalámico funcionaba bien. Lo que no funcionaba era a nivel testicular, ¿vale? Pero sin llegar a lo que sería un hipogonadismo hipergonadotrópico, ¿vale? Entonces, pues, me acuerdo yo, con 18, 19 años, fue introducir, me acuerdo yo perfectamente, 100 miligramos de teste cada 7 días. No es, Y no cambió es tu lo vida. mismo. Es que 2 meses se me cerró la barba. Claro, Solamente con eso te lo digo. claro, Entonces, claro, claro. y claro, y nosotros tenemos muchísimas personas, es decir, tenemos mucho tratamiento, es decir, personas que no lo tenemos tan claro, pues la puerta, por ejemplo, clomifeno, de inicio, ¿vale? ¿Por qué? Porque a lo mejor encontramos un factor subyacente, lo corregimos y entonces es más fácil retirarlo. Ya sea o con testosterona de fomento muscular o ya sea en este caso con geles cremas, ¿vale? Es decir, y cuando una persona que tenía este tipo de problemas la tratas, es que la mochila de día. Aquí hay algo que me ha encantado que has dicho, Carlos. Yo esto lo veo constantemente y cada vez lo estoy viendo más porque, bueno, vivimos en una epidemia de síndrome metabólico, de lipoinflamación, de esa inflamación sistémica de la cual antes has hablado, que realmente se encuentra muy vinculado a las patologías cardiovasculares. Evidentemente, de forma subyacente, tienen que existir alteraciones del perfil lipídico, hipertensión, hipercoagulabilidad, pero cada vez se encuentra más vinculado la inflamación sistémica a la propia inflamación de la capa íntima arterial y es lo que predispone esa internalización del colesterol, esa formación de células espumosas, la acumulación del calcio y la formación de la placa de aterosclerosis. Pero ¿cuántas veces veo en consulta pacientes polimedicados con obesidad, con hombres de mediana edad, 40, 45, 50, 55 años, incluso postinfartados con problemas cardíacos, con niveles de 350, 270 nanogramos por mililitro, niveles que claramente son de hipogonadismo, de una andropausia, porque si un hombre en edad fértil en pleno rendimiento debe andar en 650, 750 nanogramos por mililitro, pues bueno, al final ese déficit de testosterona, como tú bien has dicho, quizá es quizá una de las variables que más impactan la sensibilidad a la insulina, la bajada de la SHBG, la bajada de inflamación y disminución de lipotoxicidad, que a su vez inflama sistémicamente y genera toda esa alteración del perfil lipídico. ¿Cuántos hombres he visto con esa reposición de testosterona mínima y el colesterol sin estatinas, triglicéridos, hipertensión, o sea, y hasta mejoras tras los infartos o en personas con miocardiopatía dilatada, de los cardiólogos no entenderlo, y ha sido simplemente, bueno, simple y mucho, ¿vale? Con ese factor del que tanto has hablado y que creo que en España está muy menospreciado y en Europa, en Estados Unidos o en determinados países, creo que es una norma a partir de los 35 o 40 años en hombres vigilarlo. Y creo, no sé tú qué auguras, pero la literatura científica creo que está ahora en un punto de inflexión alrededor del hipogonadismo y el estudio de la testosterona en todas esas patologías metabólicas. No solo a nivel de patología metabólica, sino el simple hecho digamos, prestarle más atención, de decirle, oye, aquí hay un problema. Es decir, realmente, por ejemplo, todo esto el propulsor fue Challenger, no vuelvo casi, Challenger o Salem-Albacín, que es el mítico de los estudios de 600, etcétera, pues fue, digamos, su grupo de investigación el que empezó a lanzar todo esto. Empezó a lanzar, digamos, este tipo de investigaciones, que ocurría, etcétera. Por ejemplo, recientemente, no sé si fue en noviembre de 2021 o el mes pasado, no me acuerdo cuándo fue, pero que salió, por ejemplo, una investigación cogíamos grupos de hombres con hipogonadismo tratado sin tratar para ver, por ejemplo, la incidencia a nivel de incidencia de enfermedad cardiovascular, etcétera, 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 ¿vale? Cuando a una persona, en este caso, se le instruye, se le añade Produce. introduce una terapia de reposición hormonal, pues no puede ser incluso no solo testosterona, es decir, testosterona, DHA, especialmente en personas de más de 50 años, etcétera. Hay muchísimas hormonas. Pero cuando se le introduce este tipo de terapia, pues ya solamente cuando se le mira a nivel de ADN, pues parece que estas células experimentan un cierto grado de rejuvenecimiento. La cantidad de patologías, o en este caso de accidentes cardiovasculares, se reduce. Es cierto que se reduce un poco los niveles de colesterol HDL, ¿vale? Pero el efecto global a nivel de reducción de triglicéridos y a nivel de reducción de lo que serían las partículas del LDL, pues mejora muchísimo. Y los marcadores ya de lo que sería lo más importante en este tipo de factor, porque al fin y al cabo
el factor más relevante dentro de, por ejemplo, lo que sería la acumulación de placa aterosclerótica sería la hemoglobina glicada, ¿vale? Que esto fue para en 2021 de la Asociación de Endocrinología, donde se determinaron o se examinaron diferentes factores que podían afectar a la acumulación de placa aterosclerótica, siendo la hemoglobina glicada el factor más importante o el factor más determinante a la hora de evaluar la acumulación de esta placa, ¿no? Entonces, aquí, ¿qué es lo que ocurre? Es decir, cuando realmente a una persona se le introduce este tipo de terapia, aumenta la cantidad de tejido musculoesquelético, disminuye la cantidad de tejido adiposo, inclusive el tejido adiposo visceral, a reducirse la cantidad de este tejido adiposo visceral, que es el que nos importa, ¿vale? Es decir, el tejido adiposo subcutáneo es malo, pero no tanto como el tejido adiposo visceral, ¿vale? Que justamente lo dije anteriormente, que cuando se produce el desprendimiento, por así decirlo, de este tejido adiposo visceral en gotas lipídicas, esto aumenta o produce una captación de macrófagos con un perfil proinflamatorio. Esto lo que hace es, entre otras cosas, especialmente en los tejidos altamente vascularizados, como el páncreas o el endotelio, pues favorece la disrupción o la pérdida de funcionalidad de las células beta pancreáticas, o en el caso del endotelio, pues favorece mucho lo que sería la acumulación de placa aterosclerótica. Entonces, claro, es decir, como tú dices, son personas con problemas y son personas que, es decir, con nada entre comillas, ¿vale? Porque al fin y al cabo es, digamos, introducirle básicamente lo que necesita esta persona. Le cambia totalmente la vida. Es que no solamente a nivel de salud, sino a nivel ya solamente de calidad de vida general. Sí, sí, totalmente. Y más como tú bien has dicho, cuando existen otras terapias hormonales de sustitución totalmente integradas y aceptadas. Cualquier persona con un hipotiroidismo no va a tener ningún problema en una reposición. Muchas mujeres con menopausia está totalmente aceptada cada vez más la terapia de reposición. La DEA en Estados Unidos es que la mitad del herbolario es DEA o pregnenolona. O sea, y pues bueno, la testosterona yo creo que poco a poco se va a ir aceptando más porque cada vez hay más evidencia. Y fíjate, incluso también por la producción de óxido nítrico que genera la testosterona. Solo hay que ver inmediatamente la vasodilatación que genera. Exactamente lo que sería, esto se dio primeramente, creo que en 2016, modelos experimentales de roedores. Entonces se veía que a los roedores que se le castraban, pues experimentaban anomalía a nivel cardíaco. Obviamente, esto no es, digamos, una puerta para decir, porque todo gramo, ¿no? Es decir, aquí estamos hablando de que, al fin y al cabo, estamos hablando de una persona hipogradismo, una persona muy enferma. Cuando una persona enferma se le trata, pues mejora muchos índices, entre otras cosas, lo que sería la función cardíaca. E incluso, por ejemplo, Mario Redondo, ¿vale? Que está centrado en lo que sea la parte del cáncer, dice mucho, y tenemos tratamiento para el cual, tenemos tratamiento para esto. Si el cáncer, uno de los problemas más gordos que produce es la caquexia. La caquexia. Y siendo lo que sería este músculo esquelético vital para el mantenimiento de un correcto sistema inmune y para lo que serían las tasas de supervivencia en el cáncer, ¿por qué a una persona con cáncer no le podemos dar, en este caso, diferentes anabolizantes que le ayuden a aumentar la masa muscular? Lo mismo ocurre con el tema del ejercicio. Es decir, tenemos aquí personas que para ganar... Perdona, Carlos, ese fue el objetivo de los SARM. O sea, uno de los principales objetivos era el objetivo oncológico. Exactamente. Y lo que te voy diciendo es decir, tenemos aquí personas que meten gramos y gramos de anabolizantes, dieta hiperproteica, se dedican en cuerpo y alma a aumentar masa muscular. Y a lo mejor en su vida lo que aumenta son 15 kilogramos de tejido músculo-esquelético seco, ¿vale? Y con suerte. Y ahora cogemos a un paciente con cáncer y le decimos que para mantener su masa muscular que se vaya a andar 15 minutos. Es absurdo. Es un poco un problema de mal gusto, ¿no? No, es absurdo. De hecho, es que, fíjate, eso es verdad, eso lo he hablado mucho con Mario Redondo y eso es una realidad. O sea, cuando un paciente con cáncer cae en una fase de caquexia, literalmente se multiplican las tasas de mortalidad y la supervivencia disminuye mucho. Y es algo, tú lo sabes perfectamente, y esto ocurre, ¿cuánto ocurre en los atletas cuando entras en una fase de catabolismo, cortisol alto?
Y esto es algo que se sabe a nivel de oncología. Si la persona empieza a entrar en caquexia, bajan los neutrófilos, los natural killers funcionan peor, la quimiotaxis, que es la atracción de los glóbulos blancos a las zonas donde tienen que luchar, todo cae en barrena, y por eso antes de cada quimioterapia hay que volver a ver cómo están los neutrófilos, cómo está todo, por si hay que meter estimuladores de glóbulos blancos. Y el mayor protector es la masa muscular, es que es la masa muscular. Exactamente. Claro. Vale, hablando de esta lipotoxicidad, la grasa visceral que antes has nombrado, mira, me gustaría que entremos en algo que me parece muy interesante, ¿vale? Que es la resistencia a la insulina, porque parece que todo el mundo que habla del peligro de la grasa visceral y el peligro del síndrome metabólico lo vincula única y exclusivamente a la resistencia a la insulina. Evidentemente es algo que de forma metabólica está de base, pero parece que siempre que hablamos de la resistencia a la insulina estamos hablando del demonio, cuando la resistencia a la insulina es un programa biológico que ha creado la naturaleza para sobrevivir en momentos de urgencia. En el propio embarazo tiene que haber una resistencia a la insulina. Tras una cirugía, cuando un macho se enfrenta a otro macho y tiene heridas y necesitamos que haya proliferación de linfocitos para evitar una sepsis, hay una resistencia a la insulina para que la insulina y los nutrientes vayan a los linfocitos. Y creo que aquí en muchas ocasiones, en un intento de luchar de forma extrema y reducida, con una visión muy reduccionista contra la resistencia a la insulina, muchas personas intentan hacer cetosis extremas, ayunos extremos, reducción de carbos al extremo, lo cual genera, paradójicamente, más resistencia a la insulina porque está generando más estrés y hostilidad en el organismo. Y esto estoy seguro que tú lo verás mucho con clientes que te vienen que dicen, Carlos, es que ya no sé dónde quitar calorías, es que ya no sé hacer aeróbico por la mañana, esto, lo otro, y en chicas ya ni te digo esto cuánto yo lo veo en consulta. Sí, verá. En primer lugar, ¿qué es exactamente la resistencia a la insulina? ¿Vale? Es decir, para el tratamiento de lo que será la resistencia a la insulina, es cierto que muchas personas requieren, o no requieren, perdón, recurren a lo que sería a dieta baja en carbohidratos, alta en grasa o incluso a cetosis nutricional, ¿no? Es cierto, y esto es un hecho, que cuando se introduce este tipo de dieta, pues los marcadores glucémicos tienden a mejorar. Es decir, si tú consumes menos glucosa, entonces vas a tener menos insulina. Menos insulina, Realmente claro. el OMAIR va a hacer mejor y la hemoglobina glicada pues va a bajar un poco, ¿no? Es decir, pero realmente aquí es como si yo me parto una pierna y me duele. Me meten en anestesia y no me duele. Entonces digo, vale, entonces como ya no me duele, no tengo la pierna partida. Pero Claro. realmente, pero realmente lo que es las alteraciones a nivel glucémico son lo que sería un síntoma, por así decirlo, de un problema mucho mayor. Entonces, realmente, ¿qué es lo que ocurre aquí? Nosotros, cuando consumimos cualquier tipo, en este caso, de glúcido, de carbohidratos, pues aumenta los niveles de glucosa en sangre. Nuestro organismo, en este caso el páncreas, libera insulina para introducir esta glucosa dentro de la célula. Esta insulina interactúa con su receptor, que es el receptor de insulina. ¿Vale? Y luego este receptor de insulina lo que hace es iniciar una serie de señalización de cascadas moleculares que culminan con la translocación de GLUT4 a la superficie de la membrana celular. ¿Qué es el GLUT4? El transportador de glucosa 4. ¿Vale? Esto lo que hace es transportar la glucosa, digamos, de la sangre para adentro. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Cuando se produce esto, lo que se produce también, entre otras cosillas, es lo que sería una reducción de lo que sería la beta-oxidación dentro de esta célula y con ello la acumulación de lípidos. Esta acumulación de lípidos, pues básicamente, como los diferentes órganos de llana, el músculo esquelético y el hígado, no son capaces de manejarlos bien, pues se acumulan diacilgliceroles y se acumulan ceramidas. Y estas ceramidas lo que hace es inhibir la señalización de este, o de la activación de este receptor de insulina. Entonces, ¿qué le ocurre? Lo que ocurre es que para generar una determinada respuesta, pues hace falta más insulina. Pero el factor principal o el problema aquí son estas acumulaciones tópicas de lípidos que se producen dentro de la célula que posteriormente van a liberar una serie de citoquinas inflamatorias que causan estrago en todo nuestro organismo, que es básicamente todo lo que hemos estado hablando anteriormente. Entonces, ¿cómo reducimos esta grasa dentro de la célula que al fin y al cabo es lo que está produciendo esta resistencia a la insulina? Pues principalmente con actividad física y déficit energético. Para, en este caso, oxidar estos ácidos grasos
pero estas grasas que están presentes abundantemente en cantidades superiores a las normales dentro de estas células, eliminarlas y que se restablezcan toda esta serie de cascadas hormonales. Pero claro, hay muchas personas que ante realmente, por ejemplo, el primer tratamiento de la diabetes tipo 1, para liberar un poco, antes de que existiese la insulina, era, digamos, la dieta cetogénica. Es decir, la diabetes tipo 1 se caracteriza porque la persona no libera insulina, es decir, las células que liberan insulina en el páncreas por un trastorno autoinmune están fuera. Entonces, si esta persona no puede captar glucosa y si le doy glucosa, por así decirlo, la mato, pues entonces el tratamiento que había era no ingerir glucosa. Posteriormente se introdujeron o se descubrieron la insulina, etcétera, etcétera, de diferentes análogos. Entonces, ¿por dónde iba? Sí, que si evidentemente tenemos que intentar que Sí, esas vacuolas de grasa se oxiden, tenemos que bajar la inclusión de glucosa. Exactamente. Entonces, esto es un reduccionismo extremo. Es decir, tú mejoras la glucemia, es decir, tú mejoras diferentes índices de glucosa, pero la grasa sigue estando ahí. Y de hecho, lo que se produce es una anomalía a nivel de activación del receptor de insulina, que lo que hace es que funcione peor. Entonces, cuando tú a una persona le metes una dieta baja en hidratos y alta en grasas, sea o no cetogénica, cuando tú a esta persona le evalúas realmente esta sensibilidad a la insulina mediante una prueba de sobrecarga oral de glucosa, por ejemplo, se ve que empeora. ¿Por qué? Porque se han producido una serie de adaptaciones en su organismo que hace que maneje peor esta glucosa. Entonces, realmente, únicamente están mejorando. Y ahí, perdona, Carlos, es donde tantas personas se autoengañan diciendo, ¿ves que me sienta fatal el hidrato de carbono que no puedo olerlo? Exactamente. Entonces, claro, realmente aquí lo que estás tratando, digamos, es maquillar un número, pero no estás tratando el problema subyacente. Luego, es cierto que generalmente en condiciones al límite, pues muchas personas, ante la restricción de hidrato de carbono, pues suele comer menos. Es decir, generalmente porque es más difícil sobrealimentarse a base de proteínas, a base de grasa, por la elección de alimentos. ¿Vale? Pero realmente, en estos casos, se mejora la sensibilidad a la insulina, se mejora, digamos, estos marcadores porque sigue una dieta baja en hidratos. No. Se mejoran todos estos marcadores porque, al fin y al cabo, le está induciendo lo que le hace falta a esta persona, un déficit calórico. Se elimina esta grasa, esta acumulación tópica de lípidos, y se va restableciendo las diferentes señalizaciones moleculares a nivel de activación de receptor de insulina. Aunque digamos que están levemente deterioradas por esta dieta baja en hidrato de carbono. Porque al fin y al cabo, sí, sería un mecanismo de protección al fin y al cabo, ¿vale? Porque si una dieta bajo en ese sustrato, si yo tengo una sensibilidad a la insulina alta, ¿qué le ocurre? Si yo ingiero proteínas que estimulan la insulina y tengo una gran sensibilidad a la insulina y no ingiero glucosa, te puede pegar a bajonazo. ¿Vale? Entonces, al fin y al cabo, este tipo de dietas se produce en menos de 5 días esta serie de adaptaciones, que lo que hace es que este receptor de insulina pues, funcione un poquito peor. Claro, es aquí donde entra, pues bueno, antes que hemos estado hablando de la importancia de mantener el nivel de testosterona, ¿y cuántas veces tú habrás visto típico atleta o deportista que se encuentra en plenitud, se encuentra en pico de forma, con unos niveles altos de testosterona, bajos de cortisol, poca inflamación y se encuentra con altísimas cargas de hidrato de carbono? Y hay, en la literatura científica, hay poblaciones donde hasta el 65, 70 y 75% de las calorías son en forma de hidrato de carbono, con un buen gasto calórico, con poco estrés, con horas de sueño profunda. Entonces, ¿qué ocurre? Hay poca inflamación. Antes has incidido claramente. O sea, ese proceso de lipotoxicidad y lipoinflamación que genera la proliferación de macrófagos proinflamatorios, el aumento de IL-6, de interferón, de factor de necrosis tumoral alfa, tiene una implicación negativa sobre el propio receptor GLUT4, lo cual genera resistencia a la insulina vinculada a la inflamación. Entonces, claro, ¿qué ocurre con esas personas que de forma reducida quito hidratos y me voy a matar a hacer deporte y además entro en la película mental de que no me puedo saltar la dieta, vivo en estado dopaminérgico? Pues luego la glucosa en ayunas 130 y glicada en 6,2. Y dices, ¿cómo cojones? Si no paro de hacer ayuno y llevo 4 meses sin tomar hidratos, ¿de dónde sale la glucosa? No está entendiendo la fisiología. Exactamente. Es decir, de hecho, entrando en este tema, por ejemplo,
un factor que no se tiene en cuenta muchas veces, al igual que el síndrome de la bata blanca, es que fíjate, solamente el hecho de ir a hacerse la analítica, una persona metabólicamente sana, aquí no estoy hablando ya dentro del entorno, no estoy hablando del entorno que te he hablado. Es decir, una persona metabólicamente sana va a hacerse la analítica y solamente por el estrés que genera el hacerse esa analítica, el nivel de glucosa sale disparado. ¿Vale? Es decir, de estar normalmente una persona en 80 a salir 100, 110 o 115 incluso. Del propio estrés que le genera el simple hecho de ir al laboratorio a sacarse sangre. Entonces, cuando Total. estamos, en este caso, en un entorno de una persona eh, con una elevada cantidad de daño muscular, esta ausencia de hidratos de carbono, que al fin y al cabo la insulina, entre otros efectos, digamos, tiene ciertos efectos antagónicos sobre lo que es el cortisol, etcétera, pues esto produce una alteración a nivel de manejo de la glucosa bastante importante, sobre todo a medio y largo plazo. ¿Vale? Es decir, viendo esa glucosa en ayuna de ciento y pico y tiene estoy consumiendo hidrato de carbono, ¿de dónde viene esto? Pues esto viene de todo lo anterior. ¿Vale? Es decir, al fin y al cabo, esta disfuncionalidad de la célula beta pancreática produce otra pérdida de funcionalidad en la célula alfa pancreática que produce esa hiperglucaronemia, nunca me sale, que al fin y al cabo es lo que produce, digamos, en la persona con diabetes esa paradoja, ¿no? Es decir, si no funciona bien toda la alimentación, entonces, si estoy en ayunas, ¿cómo es que tengo los niveles de glucosa elevados? Porque al fin y al cabo se produce también esta pérdida de funcionalidad en la célula alfa pancreática, que produce un exceso de liberación de glucagón, que produce una liberación excesiva de una evolución. ¿Vale? Y aparte, el glucagón no solamente, digamos, moviliza lo que sería la reserva hepática, sino que también que tiene cierto efecto a nivel de movilización de ácidos grasos. ¿Vale? Y obviamente, una mayor cantidad de ácidos grasos en sangre, como ocurre en este caso, en lo que sería la diabetes gestacional, que en este caso sería por el trastorno placentario, como tiene una mayor cantidad de disponibilidad de ácidos grasos, puede aumentar el nivel de glucosa, ¿vale? Porque se emplea una menor cantidad de glucosa debido a esta mayor cantidad de ácidos grasos en sangre. Entonces, claro, realmente es una putada, ¿vale? Hay que ir a la raíz del problema y no, digamos, poner o ir a los locos o ir poniendo parches. Un segundo. Sí, sí. A ver, ¿me escuchas, Carlos? Sí, te escucho. A ver. Sí, a ver, cambiando de tercio, Carlos, a ver, me gustaría que habláramos de el eterno debate también de la ingesta proteica que tenemos que realizar. Pues bueno, aquí me he visto de todo, desde la típica ingesta o la recomendación de 2 gramos por kilo al día para generar la hipertrofia, gente que llega a 4 gramos, y gente que nos habla que en la literatura científica se recoge con una simple ingesta de 0,8 gramos puede existir un balance nitrogenado positivo y puede existir una hipertrofia. ¿Cuál es tu consideración o cómo intentas realizar el abordaje a la hora de incluir la proteína en tus atletas? Sí, digamos, esta serie de estudios, pues yo lo, en base a, es que incluso a mí me hicieron dudar, ¿no? Es decir, es que lo afinó con tanto ahínco que incluso yo llegué a decir, coño, ¿y si yo me estoy equivocando? Entonces me fui directamente a estos estudios, ¿vale? Entonces, de entrada, lo que tenemos es que realmente no se ve esto, o yo no veía esto por ningún lado. Yo los 0,8, etcétera. Es decir, lo que se veía es, cuando tú mirabas los datos, yo sacaba los mayores efectos, yo sacaba los cambios porcentuales, etcétera, lo que veía es que a mayor ingesta proteica, mayor ganancia de masa muscular. Sí es cierto que había ciertos estudios que mostraba que con ingesta baja de proteínas, pues se producía un balance nitrogenado positivo o se producía, en este caso, o no había, digamos, grandes cambios a nivel de ganancia de masa muscular, entre comillas, porque se medía por la excreción de creatinina en orina en 24 horas. ¿Vale? Con cierta cantidad de masa muscular, pues que cierta cantidad de creatinina, pues se hacía, digamos, la cuenta de la vida, ¿no? Entonces, todo venía, este es el principio, ¿vale? Entonces, ¿aquí qué es lo que ocurre? El balance de nitrógeno, al igual que la síntesis proteica, es un proxy muy malo de la ganancia de masa muscular. ¿Vale? Porque en el caso de balance de nitrógeno, te está diciendo, ¿vale? Si el balance de nitrógeno es positivo, significa que en este caso la cantidad de nitrógeno excretado es menor a la cantidad de nitrógeno ingerido. Por lo tanto, se está acumulando nitrógeno en el organismo. ¿Dónde?
No lo sé. Pero se está acumulando nitrógeno. Si por el contrario se excreta más nitrógeno del que se ingiere, significa que se está destruyendo algún tipo de tejido que contiene nitrógeno en tu organismo. Lo mismo con la síntesis proteica, perdón. Se puede evaluar la síntesis proteica en el cuerpo completo. Pero ahora, tú puedes tener una síntesis proteica positiva, pero ¿dónde? Y hay que tener en cuenta la síntesis proteica, el catabolismo proteico, ¿vale? Porque te puede tener una síntesis de 10, pero un catabolismo de 15. Entonces, aunque sea alta, el catabolismo es mayor. Entonces, con el balance nitrogenado ocurría 3/4 de lo mismo. Es decir, a la hora de reducir la ingesta proteica, pues de cara a acomodar esta excreción de nitrógeno, pues existen varios mecanismos corporales. Uno de ellos es la acomodación, ¿vale? ¿Y qué es la acomodación del uso de, en este caso, de proteínas? Pues sería básicamente que los diferentes tejidos u órganos reducen su actividad, reducen su consumo, por así decirlo, o su uso de diferentes aminoácidos para, en este caso, reservarlo mejor. Por ejemplo, yo qué sé, en el intestino, el tema de los enterocitos. Consumen una gran cantidad de glutamina y en este caso, pues reducen lo que sería su necesidad de glutamina, disminuyendo su funcionalidad, disminuyendo su tamaño, disminuyendo su reparación, etc. Esto, obviamente, no es algo que busquemos, o no es algo, digamos, nada favorable en el ser humano. E incluso se ha hecho lo mismo mirando, por ejemplo, la leucina. Y se ve que cuando la ingesta proteico, la ingesta de proteínas y la ingesta de leucina es baja durante un periodo de tiempo y después se aumenta de nuevo la ingesta de leucina, se ve una serie de cambios que al fin y al cabo lo que indican es que se produce una depresión de leucina en los órganos. Entonces, lo que tenemos una serie de estudios, que realmente el 0,8 no sé de dónde sale, pero lo que se ve es que, por ejemplo, cuando se compara 1,30 y algo con 1,50 y algo, pues el 1,50 y algo era mayor. Cuando se comparaba el 1,2 con 1,6, pues el 1,6 era mayor, etcétera, ¿vale? Entonces, dentro de lo que serían las recomendaciones para evaluar la cantidad o la recomendación de dieta proteica en deportistas, está el IAAO, que es el indicador de oxidación de aminoácidos. Básicamente, aquí lo que se hace es se le da a la persona una serie de aminoácidos, ¿vale? Con un aminoácido marcado, por así decirlo, que sea fácil de detectar con las mediciones. Y se va aumentando la ingesta de proteína. Cuando se oxida mucho el aminoácido marcado, pues significa que la ingesta proteica no es suficiente y por lo tanto hay que aumentarla más. Y se va aumentando poco a poco esta ingesta proteica hasta que este aminoácido marcado, digamos, no se oxide más. Entonces se alcanza como una especie de punto de inflexión y ese punto de inflexión donde este aminoácido no se oxida más, pues sería la recomendación exacta de proteína para esa persona. ¿Y cuál sería que era la recomendación exacta de proteína en culturista? Pues era 1,71 gramos por esta metodología. Posteriormente salió lo que sería la revisión sistemática con metaanálisis, regresión, etcétera, de Morton y colaboradores, que lo que se vio es que, si no me equivoco, era de 1,6 a 2,2 gramos, ¿vale? El intervalo de confianza del 95%, que sería para una persona en concreto, pues con un 95% de probabilidades, sus necesidades proteicas estarían en torno a 1,6 algo hasta 2,2. Teniendo en cuenta que en este caso ingerir más proteína como norma general no va a tener muchos efectos detrimentales e irte a la parte baja del rango, si puede en este caso perjudicar la ganancia de masa muscular, puede ser recomendada en este caso lo que sería la ingesta de 2,2 gramos de proteína por kilogramo de peso corporal. ¿Vale? Es decir, si no tengo ningún tipo de prejuicio y con 1,6, 1,7, 1,8 puedo quedarme corto y con 2,2 estoy 100% seguro de que no voy a quedar corto, pues me voy a lo que sería el 2,2, ¿vale? Porque uno de los principales problemas que tendría la ingesta elevada de proteínas sería los problemas a nivel de alteración renal. Estos problemas a nivel de alteración renal provienen de lo que sería una extrapolación de la ley de Laplace, ¿vale? La ley de Laplace lo que nos dice es que la tensión que, en este caso, soporta las paredes de una vasija cilíndrica, como pueden ser los vasos sanguíneos, la presión interna por el radio. Entonces, si yo ingiero una gran cantidad de proteína, pues entonces hay que filtrar más sangre. Como hay que filtrar más sangre, pues entonces la presión interna aumenta a nivel de los capilares renales, de glomérulos, diferentes estructuras. ¿Por qué? Porque llega más sangre.
más presión. Asimismo, digamos que nuestro organismo regula el flujo de sangre mediante un método mecánico. Es decir, cuando hace falta más sangre en un punto determinado, lo que hace es dilatar los vasos sanguíneos de esa parte y contraerlos de otro, ¿vale? Para que se dirija una mayor cantidad de flujo sanguíneo hacia esa zona. Esta dilatación produce un aumento de radio. Por lo tanto, aumenta lo que sería la tensión que produce, que reciben o que soportan las paredes de esta estructura de riñón. Si esta tensión que soportan esta estructura de riñón son muy grandes, más concretamente haciendo referencia a los podocitos, que serían, por así decirlo, el recubrimiento que evita que se filtren diferentes proteínas plasmáticas. Si esta tensión, exactamente, si es muy grande, pues obviamente hace que se parta, por así decirlo, y esto produce una pérdida de funciones del riñón, asimismo esto produce inflamación y todo se va retroalimentando. Entonces, lo que sería todo este tema de ingesta proteica y daño renal viene supeditado por esa ley de Laplace. Obviamente, personas con una enfermedad renal proteinúrica, la ingesta de una elevada cantidad de proteína, pues cierto que aumenta la proteinuria y esto puede afectar a diferentes desenlaces, ¿vale? Que luego a largo plazo se ocurre otra cosilla, pero bueno. Pero en cuanto a lo que sería esta recomendación de 0,8, realmente yo no la he visto, ¿vale? Cuando he visto estos estudios, lo que se ha visto es que a más proteína, mayor ganancia de masa muscular, con ese rango entre 1,6 y 2,2 en personas, digamos, naturales que no usan fármacos, ¿vale? Luego en personas con fármacos, pues sería otra película muy diferente, pero en Y ahí, por deportistas... casualidad, por curiosidad, en gente con ROIDs, ¿cuánto es lo asumible que tú has visto? Porque ahí al final hay más retención nitrogenada en el organismo. Ahí, no sé si hay estudios claros o tu experiencia que te dice. Generalmente, lo que solemos hacer es simplemente ingerir una ingesta proteica de torno a 3 gramos por kilogramo de masa magra, ¿vale? Como norma general. Luego se puede aumentar un poco, se puede disminuir un poco, pero lo que es aumentarla por encima de esto, al menos yo no he visto una mayor ganancia de tejido musculoesquelético, ¿vale? Ujú, Por encima de este rango, ujú. ¿vale? Exactamente lo mismo, digo, en Y personas naturales. Sí, exactamente lo mismo en personas naturales. E incluso en personas naturales se suele aumentar porque llega un momento en el que con tanta ingesta calórica, imaginemos una persona de 3.500 kilocalorías que ingiere, tiene que ingerir, yo qué sé, 140 gramos de proteína. Desde un punto de vista, digamos, de palatabilidad de los platos, es bastante ineficiente, ¿vale? Porque te acabas comiendo, yo qué sé, si te comes un bocadillo de pollo, un cacho de pan así y un poquito de pollo así, ¿no? claro, Entonces, claro, totalmente. muchas veces la aumentamos, no porque realmente, digamos, o yo piense que haga falta, sino porque para mejorar, digamos, la palatabilidad de esos platos. Es decir, para que esta persona pueda cocinarse platos más apetitosos y esto puede mejorar la adherencia a la dieta. Ujú. Y pues bueno, por último, Carlos, con esta pregunta acabaríamos. A ver, me gustaría, hablando de esta retención nitrogenada y del balance calórico, proteico, etcétera, y aprovechando la ocasión de que cada vez son más las personas que se están pasando al veganismo, cada vez hay más deportistas veganos y también incluso fisioculturistas veganos. No sé si tienes experiencia, tienes algún atleta vegano o, pues bueno, los beneficios, los contras o qué particularidades ves de cara al deportista vegano en cuanto a la eficiencia metabólica, deportiva, composición corporal, si lo ves totalmente factible. Yo creo que también cada vez hay más posibilidades de alimentos, cosa que hace años era un poco jodido para el vegano, ¿vale? Al final, pues si tienes que hacer un déficit de carbos, pues hace 10 años lo tenía un poco jodido, ¿vale? Pero bueno, ¿tú qué piensas del veganismo en cuanto al deporte y especialmente en el fisiculturismo? Sí, tenemos diferentes dietas veganos, tanto femenino como masculino, ¿vale? Y son dietas completamente factibles siempre que la persona quiera. Obviamente, un tipo de alimentación omnívora es mucho más fácil de llevar a cabo a la práctica, ¿vale? Porque ¿qué le ocurre aquí? Aquí lo que ocurre es que las necesidades energéticas son elevadas del atleta. Y este tipo de alimentación, cuando hablamos de vegetarianismo, sin incluir ni lácteos ni homoproductos, pues digamos que este tipo de alimentos tiene una menor digestibilidad. ¿Vale? Es decir, a nivel digestivo, a nivel de ataque enzimático, requieren de un mayor trabajo en comparación.
con otro tipo de alimentos, con otro tipo de alimentaciones, y por lo tanto esto suele suscitar a digestiones más lentas, más pesadas, mayor tipo de digestión, y esto cuando tienen que ingerir 2.000 calorías está bien, pero cuando la persona tiene que ingerir 5.000, 6.000, 7.000 kilocalorías, la película cambia mucho. Es decir, ¿es factible? ¿Es posible? Sí, perfectamente, ningún problema, y se va a competir completamente vegana. Ahora, obviamente, digamos, la persona tiene que querer, especialmente en fase de volumen, donde las dificultades de esta dieta, pues, o de este tipo de alimentación, pues afloran. A día de hoy es mucho más fácil. ¿Por qué? Porque tenemos diferentes opciones de alimentos, en este caso, tofu, seitan, proteínas en polvo, que saben bien, porque ya me acuerdo yo, que compraba con 20 años proteína de guisante y eso sabe a tierra. Bueno, eso era incomible. Y otro día, no sé si lo probaste tú alguna vez, la de hiperproteína, la de soja, está con sabor con leche merengada, que eso fue para mí como ver el cielo, ¿no? Entonces, claro, antes pues era mucho más complejo, pero no solamente dentro de un punto de vista de culturismo o alimentación vegana, sino también dentro del culturismo normal y corriente. Porque antes, ¿qué es lo que puede comer el culturista? Aquí en España, es decir, lo que no me acuerdo yo, la clara de huevo o la avena. Cuando llega al Mercadona, eso fue como la revelación divina. Es decir, antes, Totalmente. lo que era pasta, fruta y poco más, ¿sabes? Es decir, empecé a llegar las claras, queso fresco batido, las claras de las avenas en polvo, saborizadas, etcétera. Entonces, a día de hoy es mucho más fácil que nunca llevar un tipo de alimentación vegana en el deporte, llevarlo a alto rendimiento, pero la única complicación que tendría dentro de este contexto sería la digestibilidad de los alimentos en condiciones de muy elevada ingesta calórica, que es la que se va a dar en los atletas. Claro, sí, quizá también para un men's físico o incluso una categoría classic, vale, pero claro, lo que tú dices, una categoría open donde tengas que salir en 110 seco y te tienes que ir en fase de volumen a 130, hazlo con legumbres. Exactamente. ¿Es posible? Sí. ¿Recomendable o fácil? Ya no tanto. ¿Vale? Pero por poder se puede perfectamente, ¿vale? Y a día de hoy es más fácil que nunca. Siempre y cuando teniendo en cuenta, Bueno, digamos, sí, lo que iba a decir, siempre y cuando teniendo en cuenta los posibles déficits que suelen poder aflorar, en este caso, que son más que nada a nivel de vitamina B12 en vegetarianos estrictos. sí, pero bueno, incluso los batidos de los cuales has hablado ahora mismo, casi todos ya llevan incorporada la B12. Exactamente. Ujú. Bueno, pues hasta aquí habríamos llegado. Bueno, voy a describir en una palabra, para mí, pues bueno, cuando te escucho hablar, Carlos, admiración, porque, o sea, se me cae la baba, yo que soy un fanático y un enamorado de la fisiología, bueno, o sea, es que es increíble, ¿vale? La retención de datos, de moléculas, cómo lo describes, además, toda la hilera fisiológica desde de las etiologías diferentes que existen en los procesos fisiopatológicos. O sea, enhorabuena por todo ese caldo de cultivo que tienes en tu cabeza, enhorabuena por toda la práctica, la divulgación que estás generando. Muchas gracias por haber estado aquí. Os vuelvo a decir a todos los que habéis estado, lo dejaré colgado en mi muro y nada, podéis seguirle, a ver que lo diga bien, es Muscle Spain. Bueno, dicho así en español para quien te quiera buscar, ¿no? Sí, exactamente. Y bueno, pues igualmente, Tony, decir muchísimas gracias a ti por invitarme, ¿vale? Es decir, yo también, yo te digo, tú aportas mucho más de lo que crees, ¿vale? Me alegro, gracias. Y de hecho, incluso muchas veces, no sé si te lo digo, chaval, ¿vale? Un chaval con su padre que tenía problemas, no sé si te suena nada, o no sé si lo lleva alguno de tus chicos, que me dijo, Carlos, muchísimas gracias por redirigirme a Tony, que era Ah, ostras. creo que era, tenía problemas con el tema del cáncer, etcétera, y estaba bastante mal. Y me dijo, hombre, yo obviamente no podía manejar este tipo de situaciones y me pidió por recomendación, ¿no? Y dije, pues mira, acudir a Tony Hernández. Y después, Pues mira, bueno, pues acudí a Tony Hernández, no sé qué, y encantadísimo, le cambié mi vida de padre, etcétera, etcétera. ¿Vale? pues Entonces, todo eso es un trabajo que la gente no sabe qué detrás y realmente aporta mucho más de lo que crees. Pues bueno, para eso estamos, para retroalimentarnos en este mundo y aprender los unos de los otros, que es lo bonito. Pues nada, espero que próximamente podamos pegar otra chapa a todos los que nos siguen. Carlos, ha sido todo un placer y nada, pronto te veo. Un fuerte abrazo.
Igualmente, adiós. Hasta ahora.